Hola, buen día. Buen día para todas, todos. Buen Hoy, día. Buen día. buen día. Buen día, profe. Buen día. A ver si me muestran un poquito las cámaras, que quiero ver las caras de contentos que tienen todas y todos después de la corrección de los parciales. Buen día, profe. Buen día. Ya tienen las notas, los que no se han desayunado todavía. Terminé anoche de corregir los parciales. En líneas generales estoy muy contento. Fueron muy buenos parciales, muy buenas notas. Creo que han sabido interpretar las preguntas, han sabido elaborar las respuestas pertinentes, buscar los contenidos en los textos, articularlos. La verdad que yo estoy bastante satisfecho con los resultados que han logrado. Gracias, profe. Vamos a esperar un poquito a ver si se suma alguien más. Profe, yo quería hacer una consulta. Yo me saqué, bueno, un 7 en el parcial y quería saber más o menos, ¿hay promoción en esta materia? Hay promoción de esta materia con un 7 de promedio promocional. La materia. Ah, ok. Tenés que tener un 7 de promedio y ninguna de las dos notas por debajo de 6. Ah, buenísimo. O sea, un 5 y un 9 no promociona. Bien. Bueno. Estamos clavaditos en 14 participantes, igual vamos a comenzar. Vamos a ver dónde dejamos la clase pasada. Bueno, ¿están viendo todas la presentación? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. En la clase pasada habíamos avanzado entonces sobre los conceptos de modo de producción, formación económico-social. Decíamos que los usa alternativamente Marx. El modo de producción es un concepto genérico, amplio, para distinguir sobre todo
esta manera, este modo en que se articulan las relaciones de producción y las fuerzas productivas en cada periodo histórico. Y la formación económico-social es la manera o el modo que adquiere, la forma que adquiere este modo de producción en sociedades concretas, en sociedades concretas, en el aquí y ahora de sociedades concretas. Bueno, todo esto ya lo pasamos, los distintos modos de producción. Lo central en la idea del modo de producción es la idea de que el conflicto entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción siempre deriva en un antagonismo de clase. Siempre en toda sociedad van a haber no dos clases únicas, pero sí dos clases principales, que van de alguna manera a definir lo que es una contradicción fundamental de la sociedad, una divisoria de aguas. En el capitalismo, esta divisoria de aguas tiene que ver con la propiedad de los medios de producción. Si no sos propietario de los medios de producción, sos proletario. Si no sos capitalista, sos trabajador. Y por ende dependes de un salario para vivir, para reproducir tus condiciones materiales de existencia. Entonces pasamos después a analizar sobre todo el capítulo 1 del Capital, en el que Marx comienza diciendo la riqueza de las naciones que impera el modo capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías. Y la mercancía como su forma elemental. Por eso nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. Marx parte del análisis de la mercancía como forma elemental del capitalismo. No hay capitalismo sin mercancías. No hay mercancías sin producción para el mercado. Si yo crío gallinas en el fondo de mi casa para satisfacer mis necesidades, esas gallinas no son mercancías. No son mercancías. Si yo las produzco gallinas para producir huevos para vender, eso sí son mercancías. Entonces, lo que caracteriza para Marx el modo de producción capitalista van a ser dos premisas básicas de las que va a partir Marx. Una es la generalización de la producción de mercancías y la otra es la formación del mercado de trabajo. Es decir, el trabajo, la fuerza de trabajo, aparece en sí misma como una mercancía que se compra y se vende en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo. Oferta y demanda. Ahora bien, decíamos la clase pasada que analizando las características que tiene la mercancía, Marx se pregunta de dónde viene el valor de las mercancías. Y su teoría del valor la elabora fundamentalmente a partir de la teoría del valor que elabora David Ricardo. El valor de toda mercancía, va a decir Marx, basándose en Ricardo, viene del trabajo. Deviene del trabajo. El valor de las mercancías deviene del trabajo. Y dice, toda mercancía tiene dos valores. Esto lo vimos la clase pasada, vamos a repasarlo
a sobrevolarlo rápidamente, tiene un valor de uso que depende de las cualidades materiales que tiene un objeto. Es decir, la satisfacción de ciertas necesidades. Un peine, el valor de uso que tiene un peine es peinar, es acomodar el cabello. El valor de uso de un pan es alimentar, es ser comido, ser ingerido. Y el valor de cambio, o valor a secas, valor de cambio o valor, proviene de un hecho común a todas las mercancías. Ya no depende de las cualidades intrínsecas de para qué sirve determinada mercancía. Todas las mercancías tienen un valor de cambio que es homologable, intercambiable entre sí. Este hecho común que determina el valor de cambio de todas las mercancías es el trabajo. Ahora, ¿cómo se puede establecer ese hecho común? Si para elaborar cada mercancía hace falta aplicar diferentes tipos de trabajo, diferentes tipos de fuerza, diferente tiempo. No lleva lo mismo realizar 10 kilos de pan, fabricar 10 kilos de pan que fabricar un teléfono celular. No es lo mismo. Entonces, Marx va a decir, todo proceso de trabajo aplicado a la producción de mercancía produce un valor de uso. Es decir, toda mercancía, producto del trabajo, tiene un valor de uso. El trabajo produce valor de uso. El trabajo concreto, el trabajo que hace el panadero en la panadería, produce valor de uso. Ahora, el trabajo abstracto produce valor o valor de cambio. Y el trabajo abstracto está dado por la fuerza de trabajo, la cantidad de trabajo que encierra una mercancía. O sea que el trabajador deposita en la mercancía. El trabajador con su trabajo, al transformar las materias primas en algo, en un objeto que tiene valor de uso, está aplicando fuerza de trabajo. Entonces esa fuerza de trabajo se puede medir, porque es la cantidad de trabajo abstracto que encierra una mercancía, y esta se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir dicha mercancía. El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir dicha mercancía. Esto quiere decir, es un tiempo promedio. Habrá alguien que tiene mayor destreza para un oficio y alguien que tiene menor destreza. Alguien que podrá en una hora producir 10 kilos de pan y otro que podrá producir 12. Por eso, el trabajo abstracto es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Es un tiempo promedio. Ese trabajo abstracto es incorporado a la mercancía y es lo que permite comparar mercancías entre sí por su valor. Yo cuando era chico jugábamos a las figuritas, jugábamos a las bolitas también, o sea, se darán cuenta de que más o menos vengo del periodo precámbrico. Y una de las cosas que había ahí, aprendíamos el valor de las cosas. No tanto el valor en cuanto al trabajo que encerraban, sino al valor de uso. Es decir,
sabíamos que una bolita japonesa que tenía ciertas características y ciertas cualidades en su pulido, en el acabado, valía 5 bolitas comunes. O que una figurita de Maradona, o una figurita, voy a sincerarme, de Marzolini, por ejemplo. Ustedes ni siquiera saben quién era Silvio Marzolini, pero cuando yo era chico era el jugador, era la figurita difícil. Cuando se habla, hoy todavía usamos la metáfora, es la figurita difícil. ¿Por qué? Porque era la figurita difícil, valía 5 figuritas de Chazarreta, por ejemplo, que era otro jugador, un jugador de San Lorenzo de esa época. Entonces, el trabajo abstracto es lo que permite comparar y decir, una figurita de Maradona vale 5 figuritas de Percudani. Una bolita japonesa vale 5 bolitas de vidrio. Una bolita de porcelana vale 3 bolitas japonesas. Lo que permite diferenciar eso, decir, 10 kilos de pan valen 2 kilos de carne, es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías. ¿Se entiende hasta acá? Por un lado, la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. Sí, se entiende, profe. Por el otro, la idea del trabajo concreto y trabajo abstracto. Bien, el valor de una mercancía entonces, decíamos, está representado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Dice Marx que es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad. Para producir mercancías, no basta con producir valores de uso, sino que es necesario producir valores de uso para otros, valores de uso sociales. Es decir, debe producirse para el mercado. Se debe producir para el mercado. Entre todas las mercancías hay una que es especial, debido a que de su consumo brota el valor, que es el trabajo. El trabajo es valor que genera valor. El trabajo, en tanto mercancía, también tiene un valor de uso y va a tener un valor de cambio. El trabajo va a tener un valor de uso y también va a tener un valor de cambio. En tanto mercancía tiene un valor de uso en función de la utilidad de su trabajo concreto. El sastre produce ropa, produce trajes, el albañil produce edificaciones, obras de construcción, el tornero piezas metálicas. Ese es el valor de uso que tiene el trabajo. Ese es lo que podemos decir el trabajo concreto. Ahora, el trabajo tiene un valor de cambio, que como decíamos recién, es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir y reproducir a un trabajador. Ese valor de cambio es el salario. Ese valor de cambio es el salario. Y el salario... ¿Repetir lo que dijo recién? Sí. En tanto mercancía, el trabajo
tiene también un valor de uso, ¿sí?, que determina la utilidad de su trabajo concreto, de los objetos que produce. ¿Sí? El sastre produce prendas de vestir, el albañil produce obras de construcción, el tornero produce piezas mecánicas, ¿sí?, pero también tiene un valor de cambio, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir y reproducir a un trabajador. Es decir, el valor de cambio. El valor de cambio. Si el valor de cambio de una mercancía es el tiempo socialmente necesario para producir esa mercancía, el valor de cambio del trabajo es el tiempo socialmente necesario para producir y reproducir a un trabajador. ¿Mm? Un trabajador tiene que reproducirse, es decir, finalizada la jornada laboral, tiene que reponer sus energías, tiene que descansar para poder al día siguiente volver a trabajar. ¿Eh? Y no solo eso, tiene que alimentar a su prole, tiene que garantizarle educación, salud, alimentación. Entonces, el valor de cambio del trabajo está dado por el tiempo socialmente necesario para producir y reproducir a un trabajador. ¿Mm? El tiempo socialmente necesario para producir y reproducir a un trabajador. Es decir, las necesidades, o mejor dicho, la satisfacción de las condiciones materiales de existencia del trabajador que le garanticen reproducir su fuerza de trabajo. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Sí. Entonces, el valor de la fuerza de trabajo o el tiempo socialmente necesario consiste en la reproducción o conservación del trabajador y se reduce al valor de una determinada suma de medios de vida. Cambia, dice Marx, en el Capital, por tanto, al cambiar el valor de estos, al cambiar el valor de los medios de vida. Es decir, al aumentar o disminuir el tiempo de trabajo necesario para su producción. El valor también es variable en función de un elemento histórico, moral o cultural. Las costumbres y hábitos de consumo en cada región, los elementos disponibles, etc. Marx dice, por ejemplo, que los trabajadores en Francia toman vino y en Alemania toman cerveza, y que en general la producción de cerveza es mucho más barata que la producción de vino. Entonces debe preverse este aspecto cultural, esta característica, en el salario de los trabajadores franceses. Es decir, tiene que ver el valor del trabajo con la suma de medios de vida necesarios para satisfacer las condiciones materiales de existencia del trabajador y de su familia. Fíjense las obras, las figuras que decoran porque tienen que ver justamente con trabajadores. Por ahí las vamos a ver más en detalle más adelante, los autores, pero observen lo que representa esta figura, ¿no? La primera, sobre todo, es una pareja de trabajadores
probablemente él ha sido despedido de la fábrica que está mirando a lo lejos por la ventana. En esa fábrica él está viendo una represión, cómo se reprime a los trabajadores. Y él golpea el puño sobre una mesa vacía, mientras ve cómo la policía reprime a los trabajadores que reclaman. La mujer, una mujer delgada, casi desnutrida, está dando de amamantar a la prole, a su hijo, con la mirada perdida tal vez en la nada, ¿no? Mientras él acumula bronca e impotencia. Él tiene un pico, se puede observar arriba de la mesa, un escritorio, un pico que está sin usar, es su herramienta de trabajo ociosa. Abajo podemos ver otra pintura que es característica también de la época de la Revolución Industrial, en la cual hay una familia cenando a la luz de un farol, compartiendo la mesa al finalizar un día o una jornada de trabajo. Decíamos entonces que el trabajo es la fuente del valor, pero el trabajo también es una mercancía. Resumiendo, Marx realiza una doble diferenciación sobre la fuerza de trabajo. En primer lugar, en tanto valor a la hora de ser contratada en el mercado, en tanto valor de cambio a la hora de ser contratada en el mercado, y en tanto valor de uso al momento de ser incorporado al proceso de producción. Y en segundo lugar, como trabajo concreto o útil en el momento de producir valores de uso, pero también como valor abstracto a la hora de incorporar y generar valor. Reitero, Marx realiza una doble diferenciación sobre la fuerza de trabajo. En primer lugar, en tanto valor a la hora de ser contratada en el mercado y como valor de uso al momento de ser incorporada al proceso de producción. ¿Qué quiere decir Marx con esto? El capitalismo, por primera vez en la historia, produce trabajadores libres. Ya no son siervos y tampoco son esclavos los trabajadores. Son trabajadores libres. No están atados ni a la tierra, ni son propiedad de sus amos. El trabajador puede ir y venir, puede vender su fuerza de trabajo a quien mejor le plazca. El trabajador es formalmente libre, va a decir Marx. Entonces, a la hora de concurrir al mercado de trabajo, su fuerza de trabajo va a ser contratada con un valor, mediante un valor de cambio. Ese valor de cambio va a ser el salario. Va a ser el salario. Ahora, en el proceso, al momento de ser incorporada al proceso productivo, el capitalista que contrata a ese trabajador por el valor de cambio de su fuerza de trabajo,
lo que va a emplear de ese trabajador va a ser el valor de uso, va a realizar el valor, el valor de uso de ese trabajo. Al momento de trasladar esa fuerza de trabajo concreta a la mercancía, a la producción de mercancía. ¿Se entiende? Contrata al trabajo por el valor de mercado de su fuerza de trabajo, pero lo que utiliza el capitalista del trabajador es el valor de uso de la fuerza de trabajo. Ahí hay una diferencia. ¿Se entiende? Profe, Sí, el valor de uso sería la producción que genera ese trabajador, digamos. exactamente. El trabajador que produce las camaritas para estos celulares va a ser contratado en el mercado por un valor de cambio. Ahora, el valor de uso tiene que ver con producir valor, es decir, producir mercancías que tienen valor de cambio. En este caso, las camaritas para los celulares. Es decir, es contratado por un valor de cambio, se le paga al trabajador por un valor de cambio de su fuerza de su fuerza de trabajo, pero en el proceso de trabajo el capitalista consume el valor de uso de la fuerza de trabajo del trabajador. El valor de uso supone que el trabajador está produciendo otros valores de cambio. Es decir, que el trabajador, al consumir el valor de uso de su fuerza de trabajo, está produciendo otros valores de cambio y otros valores de uso. Está produciendo mercancías. Entonces, ahora vamos a ver en segundo lugar, como trabajo concreto o útil en el momento de producir valores de uso, pero también como trabajo abstracto a la hora de incorporar y generar el valor. Esta es la segunda diferenciación. La primera en tanto valor a la hora de ser contratada en el mercado y como valor de uso al momento de ser incorporado al proceso de producción. Y en un segundo momento como trabajo abstracto, como trabajo concreto o trabajo útil en el momento de producir valores de uso, pero también como trabajo abstracto a la hora de incorporar y generar valor. El trabajador, mediante su trabajo, incorpora, traslada el valor, parte del valor de su fuerza de trabajo a la mercancía. Dicho de otra manera, la mercancía absorbe, incorpora a sí misma la fuerza de trabajo concreta que aplicó el trabajador, que consumió el trabajador en el proceso de trabajo. Si el trabajador no hubiera transformado la harina de trigo, el agua y la sal en pan, no habría pan. Lo que hizo al pan es el trabajo aplicado a esas materias, que antes tenían otra forma y que probablemente no tenían otro valor de uso que estar destinadas a producir pan. Nadie come harina sola. Nadie consume harina si no es transformada mediante el trabajo en otros objetos, en pan, en galletitas, en fideos, en lo que fuere. Y para hacer pan, galletitas y fideos, lo que se incorpora a esos elementos es el trabajo, que transforma esas materias en un objeto con valor de uso y con valor de cambio, es decir, las transforma en una mercancía. Bueno, ven ustedes en esta imagen a este viejito que falleció ya hace unos años. ¿Alguien lo conoce? ¿Lo vio alguna vez? ¿Sabe quién es?
No me acuerdo, profe. Bueno, no tienen por qué, porque es alguien del, del precámbrico como yo. René Lavand. René Lavand falleció hace algunos pocos años, un ilustre ciudadano de la ciudad de Tandil. Desde muy joven perdió una mano, es decir, tenía una mano sola, y fue tal vez uno de los más grandes prestidigitadores de su tiempo en todo el mundo. René Lavand tenía prácticamente prohibida la entrada en cualquier casino del mundo. En Monte Carlo no lo querían ni ver, por ejemplo, en Las Vegas tampoco. René Lavand era un prestidigitador y era un ilusionista, un maestro en el arte de las cartas. Pero René Lavand también lo que tenía era una labia fundamental. Muchas veces la magia, el ilusionismo, implica disociar la atención de quien está mirando el truco, ¿no? Que el que está mirando el truco se concentre en un aspecto y deja abierto el hueco para que el prestidigitador cuele el truco, cuele la magia sin ser percibida, ¿no? Y esto lo hacía René Lavand con una maestría y con una capacidad narrativa, porque el tipo envolvía, atrapaba con su relato a las personas. Y este truco se llama la belleza de lo simple, ¿sí? El que vamos a ver ahora. Y yo lo tomo porque para Marx el capital también es una ilusión. Descansa en la plusvalía, en la apropiación de la plusvalía. Y esa apropiación de la plusvalía, en Marx, descansa en un ocultamiento, en lo que sería la ideología. La ideología está al servicio de ocultar. De ocultar. ¿Ocultar qué? Que te están metiendo la mano en el bolsillo, que al trabajador le están robando. No se dan cuenta. Vamos a ver este video porque es muy divertido. A ver si podemos. Esto también funciona. Esto es magia en vivo, así que puede fallar. Voy. Esperen un segundo. Que no me está funcionando el enlace. No desesperemos. Ahí está.
Bueno, a ver, espérenme un segundo que ahora les comparto de nuevo la pantalla. Este juego encarna toda una filosofía. Me acompaña, son 3 migas que tienen más de 40 años conmigo, ¿sí? Largos, y todavía siguen creciendo. Fíjese. Es la filosofía de lo simple, la belleza de lo simple, no de la simpleza. Eso es otra cosa. Hay una diferencia abismal entre lo simple y la simpleza. Son 3 migas y un pocillo. Eso es todo. Pero siempre les cuento cosas. Era yo joven, viajé del interior a Buenos Aires y fui a visitar unas tías mías. Una de ellas impulsivamente fue al departamento de al lado y me trajo un niño de mirada perdida, me acuerdo. Nunca lo voy a olvidar, 11 años. Y me conminó mi tía, me dijo, hacer un juego. Yo jugaba con un pañuelo rojo en aquella época, me acuerdo. Y le digo, mira, aquí tengo un pañuelo colorado, ¿ves? Hago así y desaparece. Yo nunca olvidaré la expresión de ese niño, de ilusión, de asombro, de dicha. Claro, ese chico había mirado mi juego con los ojos del alma. Ese niño era ciego. Les pido que miren este juego con los ojos del alma. Van a gozar más y mejor de la ilusión. 3 migas y un pocillo, eso es todo. La belleza de lo simple. 1, 2 y 3. Ni una más ni una menos. No hay nada más obnubilante que la verdad. 1, 2 y esta otra al bolsillo. Y siempre tengo 3 migas. No me pregunte por qué. Es la belleza de lo simple, no de la simpleza. Aquí va. 1, 2 y esta otra al bolsillo. Y siempre tengo 3 migas. ¿No tiene la belleza de lo simple? 1, 2 y esta otra al bolsillo. Puedo cambiar el ritmo si quiero, sí. 1, 2 y esta otra al bolsillo. Es lo mismo, da igual. 1, 2 y esta otra al bolsillo. Y siempre tengo 3 y puedo estar así 24 horas seguidas. Pero voy a estar 4 horas nomás para no resultar aburrido. Y siempre tengo 3 migas. Mire, señora cámara implacable. ¿Dónde está? Que venga aquí. Ahí está. 1, 2 y esta otra al bolsillo. Mejor lentamente. Es mi estilo de trabajo. Y siempre tengo 3. ¿No es increíble? Porque si yo hiciera así, por ejemplo, 1, 2 y 3, y tengo 3, bueno, está bien. Pero si yo hago 1, 2 y esta para allá, por ejemplo, es irritante. Es irritante. ¿Cierto? ¿Qué digo irritante? Es histerizante. Claro, porque es 1, 2 y esta para allá. ¿Qué digo histerizante? Es humillante. Humillante. Gracias, gracias. Bien. Vamos a volver a nuestra presentación. Se acabó el numerito de magia. A ver si encuentro. Acá estamos. Entonces, el maestro René Laván nos hizo uno de sus trucos de prestidigitación.
hay que mirar, decía, con los ojos del alma. Es decir, de alguna manera hay que estar dispuesto a dejarse engañar, ¿no? El secreto de la prestidigitación es esa. Yo tengo que estar dispuesto, es una actitud mental. ¿Mm? Es una actitud mental, una ilusión. ¿Mm? Sabemos que es imposible fácticamente el truco, pero de alguna manera hay un truco. Uno puede suponer que el anillo que tiene René Lavande en el dedo meñique cumple alguna función para capturar a alguna miga de pan, aunque después cuando saca de la mesa a la miga de pan, uno no se explica de dónde sale la tercera. ¿Dónde descansa este truco, esta ilusión que se impone mediante la ideología, ¿no? Mediante la alienación? La alienación es esto, es una realidad falsa, es un falseamiento de la realidad, la alienación, no es un alejamiento de la realidad. Marx sostiene que la circulación de mercancías es el punto de arranque del capital. Retengamos por un lado, recordemos esto de que el trabajo es una mercancía, como toda mercancía tiene un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso es producir mercancías, y el valor de cambio o valor del salario está dado por el valor de cambio, el valor de mercado que tiene en el mercado de trabajo, y que consiste en la suma de elementos que necesita un trabajador para producir y reproducir sus condiciones materiales de existencia. Pongamos eso entre paréntesis, recordémoslo, tengámoslo ahí, porque lo vamos a volver a traer en un instante. Marx, así como el valor del trabajo se valoriza en la mercancía, se traslada a la mercancía, Marx va a concebir al capital como un valor que se valoriza. Un valor que se valoriza. Marx entonces formula su teoría de la circulación simple del capital. Marx sostiene que la circulación de mercancías es el punto de arranque del capital. La circulación de mercancías es el punto de arranque del capital. Y que la producción de mercancías y el desenvolvimiento de su circulación, el comercio, constituyen las premisas históricas del surgimiento de ese capital. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una mercancía, yo crío ganado, soy un criador de ganado en la Edad Media, en la Alta Edad Media, crío vacas. Voy al mercado y vendo la vaca o la carne de esa vaca y obtengo dinero. Un dinero que es equivalente al tiempo socialmente necesario para producir una vaca. Y con ese dinero que obtengo en el mercado, diversifico mis posibilidades de consumo. Es decir, con el dinero que obtuve al vender mi vaca, compré carne y leche de cabras, compré huevos, compré gallinas, compré frutas, indumentaria.
Es decir, diversifiqué las posibilidades de consumo. ¿Mm? Porque obviamente que nadie vive solo de producir vacas. Y si produzco para el mercado, además, se supone que no consumo lo que produzco, sino que produzco para intercambiar por otros bienes que satisfacen mis necesidades, que son diversas. Que son diversas. Hasta acá vamos bien. Acá pareciera que no hay ningún truco, todo es transparente. Voy al mercado con una mercancía que tiene un valor de cambio, cambio esa mercancía por el equivalente en dinero, y con ese dinero obtengo otras mercancías, por el mismo valor. Nada se pierde, todo se transforma, diría Lavoisier. Nada se pierde, todo se transforma. Al finalizar el ciclo, yo tengo el mismo valor. Entré con una vaca que vale 10, obtuve en moneda, en dinero, ese valor, y con ese valor compré otras mercancías por 10 pesos. Lo que se dice, salí hecho. Salí hecho. Bien. Esta es la circulación simple del capital. Por supuesto, podemos pensar esto en función de un ciclo, que se repite. Yo puedo satisfacer mis necesidades de existencia en la tercera etapa, en el tercer momento, porque diversifiqué las posibilidades de consumo, satisfago mis necesidades, reproduzco mi fuerza de trabajo y vuelvo a producir vacas para cambiarlas en el mercado, para diversificar mis opciones de consumo, para satisfacer mis necesidades materiales, mis condiciones materiales de existencia. Hasta acá no aparece el truco, no aparece la ilusión. Ahora, Marx va a hablar de la circulación ampliada. El capital como valor que se valoriza. Es decir, ¿dónde aparece? Cuando aparece el capitalismo, de alguna manera, esta secuencia se invierte. Yo no concurro al mercado con una mercancía, concurro al mercado con dinero. Noten la diferencia. Concurro al mercado con dinero. Supongamos, yo tengo 20 pesos, rupias, dólares, lo que fuere. Tengo dinero por valor de 20. Voy al mercado, alquilo un galpón, un local, contrato la provisión de energía, compro los insumos necesarios para producir, supongamos, suelas para zapatillas, compro 2 o 3 camiones para distribuir la producción y contrato, obviamente, fuerza de trabajo, contrato trabajadores. Todo eso por 20 unidades de valor. Es decir, por el mismo valor del dinero con el que yo entré al mercado. Si a mí me alcanza con 20 para contratar tal o cual galpón en tal o cual lugar, el consumo de energía, la provisión de agua, de servicios, etcétera, etcétera. Comprar los insumos necesarios es todos los elementos que concurren al proceso productivo. Obtengo al final del ciclo, una vez que produje las mercancías,
una diferencia de valor, un plusvalor. El ciclo, vamos a volver al anterior, no es MDM, mercancía, dinero, mercancía. Es un ciclo cerrado. Ahora, el ciclo es dinero, mercancía, dinero, DMD'. ¿Por qué D'? Porque al final del proceso, el valor que yo tengo va a tener un incremental respecto del valor con el cual yo empecé el proceso. ¿De dónde sale ese valor, ese plusvalor? ¿De dónde sale ese plusvalor? A ver si alguien se El anima. trabajo. Exactamente, El trabajo De la siempre lleva al capacidad, trabajador. tal cual. Muy bien. En el valor de uso, ¿no? En la producción. Profe, Bueno. también, claro, depende de la demanda. Y bueno, de la magia, como se veía ahí, Es que de la la capacidad demanda, que se tiene. de la demanda depende el precio, no el valor. El valor es algo diferente al precio. Obviamente, una mercancía que no tiene valor de uso no va a tener demanda. Es decir, nadie se va a poner a producir objetos que no tienen valor de uso. Pero dejemos a la demanda de lado, porque Marx acá está focalizando no solo en la circulación, sino en el proceso productivo. Está focalizando en el proceso productivo. Se invierte el ciclo. La circulación ampliada respecto de la circulación simple considera el proceso productivo. La circulación simple era la que pensaban Adam Smith, David Ricardo. Marx dice, hay que focalizar en el proceso productivo, no solo en la circulación de las mercancías, sino en cómo éstas se producen. ¿De dónde viene esta diferencia de valor, este plusvalor que yo obtengo al final del ciclo? ¿De dónde proviene? Y proviene fundamentalmente del trabajo aplicado. Si yo contrato todos estos elementos, menos la fuerza de trabajo, si yo tengo galpón, si yo contrato fuerza motriz, si compro camiones para distribuir, si compro los insumos necesarios para producir y no contrato fuerza de trabajo, al final del proceso voy a tener exactamente el mismo valor en términos de mercancía con el que empecé el ciclo. Con el que empecé el ciclo. Como muy bien Porque dijo... solo transfieren, ¿no? Exactamente. Como bien dijo una compañera hace un rato, este plusvalor, este D', este incremental de valor, es el valor que la fuerza de trabajo, es el valor del trabajo concreto, es el valor de uso de la fuerza de trabajo que se consumió en el proceso productivo y se trasladó a las mercancías. ¿Se entiende? De ahí sale ese incremental. El resultado del proceso productivo no es otra cosa que el valor del trabajo aplicado a la producción de mercancías. Es como, profe, hacerle creer al trabajador que cuanto más trabaje, más va a generar para su propio consumo, pero en realidad es para la empresa, digamos. El capitalista pone el énfasis en la productividad del trabajo, ¿no? Eso es la productividad del trabajo. ¿Qué quiere decir? Producir más mercancías en la misma unidad de tiempo, ¿no? Fíjense
lo siguiente, acá hay dos momentos, ¿no? Uno que podríamos decir DM es el proceso de compra. El capitalista compra o alquila un galpón, compra fuerza motriz, energía, máquinas, herramientas, insumos. Y hay un segundo momento que tiene que ver con la venta, es decir, producen las mercancías y se envían al mercado. De ahí es que surge este D'. El D' surge de la fuerza de trabajo, del trabajo concreto consumido en el proceso productivo. Ahora bien, vamos a hacer un cálculo somero. En el momento de la compra, supongamos que en la amortización de equipos y utensilios, el valor correspondiente al ciclo productivo es 1. Las materias primas o los insumos que incorporan al proceso productivo tienen un valor de 5. El alquiler del local y de servicios tiene un valor de 2. La dirección del proceso, es decir, el gerenciamiento, el trabajo que pone, el valor del trabajo que pone el capitalista pone un trabajo en la dirección del proceso, es decir, en organizar, en contratar, lo calculamos también, vale 2. Supongamos que ese subtotal hasta ahora tenemos 10 unidades de valor. A eso le agregamos el valor de la fuerza de trabajo, es decir, los salarios que yo tengo que pagar, el valor de cambio de la fuerza de trabajo que contrato por 10 pesos. O sea, tengo un total de 20. Ahora analicemos el proceso, el segundo momento, que es el de la venta. El primero es dinero o mercancía. Yo concentro todos los recursos que necesito para la producción. Ahora veamos el segundo momento, que es el momento de la producción y la distribución. Hay 10 de este primer subtotal, 10 unidades de valor, que son la transferencia de valor al producto, del valor que incorporen los equipos, los utensilios, las materias primas, el alquiler del local y la dirección del proceso. Ese valor de 10 se traslada al valor del producto. Ahora, en el proceso, yo incorporé valor concreto, fuerza de trabajo como valor de uso en el proceso productivo. Ese valor incorporado es de 15. Es de 15, lo cual me da un total de 25. Esos 5 de diferencia hacen a la famosa D'. ¿De dónde surgen esos 5? Si yo contraté valor de fuerza de trabajo del mercado por 10, y después de incorporar el valor de la fuerza de trabajo obtengo 15, es decir, a las mercancías se traslada 15 unidades de valor, ¿de dónde aparecen esas 5 unidades de diferencia? Presten mucha atención, porque acá está el secreto de las miguitas. Esas 5 unidades de diferencia surgen del hecho de que
capitalista contrata al trabajador por el valor o valor de cambio de su fuerza de trabajo, que vale 10, pero utiliza el valor de uso de la fuerza de trabajo, es decir, la fuerza de trabajo, el trabajo concreto del trabajador que se traslada a la mercancía, que vale 15. El valor de uso de la fuerza de trabajo tiene un incremental respecto del valor de cambio o valor de la fuerza de trabajo o del salario. Dicho de otra manera, el capitalista contrata al trabajador por un salario de 10, por un valor de cambio de su fuerza de trabajo de 10 unidades. Pero en el proceso productivo utiliza el valor de uso de la fuerza de trabajo que vale 15. ¿Quién se queda con esos 5 unidades de valor de diferencia? ¿Dónde quedan? Si el capitalista le paga 10 al trabajador que consumió 15 o que trasladó 15 al valor de la mercancía, ¿de dónde surge esa plusvalía? ¿Quién se la apropia? Se la queda el capitalista. Se la queda el capitalista. El capitalista se queda con esas 5 unidades de valor de diferencia. Eso es la plusvalía o el plusvalor. Acá está el secreto de la amiguita. Está la ilusión. Nosotros, el capitalista, la ideología del capital nos hace creer que ese 5% es la ganancia del capitalista por haber invertido, es decir, por haber dispuesto de los recursos necesarios para llevar adelante el proceso productivo. Pero si nosotros nos percatamos cuando calculamos, fíjense en la tablita de la izquierda, el primer momento, calculamos el valor de la dirección del proceso, es decir, lo que corresponde al trabajo del capitalista por gerenciar el proceso, es decir, por gerenciar, por disponer, por organizar el proceso productivo. Ya está calculado. Ese es parte del valor, también se traslada al valor de la mercancía. Pero el capital nos hace creer que estas 5 unidades de plusvalor se corresponden con la ganancia. Y no es así. Estas 5 unidades de valor es trabajo no remunerado. Es trabajo no remunerado. Trabajo no pagado. La plusvalía para Marx entonces surge como diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo en el mercado y su capacidad de generar valor en tanto valor de uso, o sea, valor de producción. Estas 5 unidades de diferencia quedan contenidas en las mercancías elaboradas. Y como estas mercancías son jurídicamente propiedad del capitalista, pasan a integrar su beneficio cuando son vendidas. Es decir, las mercancías que se producen en la fábrica no son del trabajador, son del capitalista, pero esas mercancías llevan un plusvalor del 5%, que es resultado del trabajo aplicado, no de la inversión realizada. Entonces, esta plusvalía, este plusvalor, para Marx, resulta de explotar el trabajo asalariado. Su contenido, en su totalidad, es trabajo no pagado, trabajo no remunerado.
¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe, bien explicado. Claro, está. repasen esto muy bien porque pregunta clavada de parcial puede ser, explique el origen de la plusvalía. ¿Mm? Explique qué es y cómo se origina la plusvalía. ¿Mm? O dé cuenta del proceso de circulación ampliada del capital. Es decir, para explicar la plusvalía ustedes tienen que poder explicar, poder comprender y explicar el proceso de circulación ampliada. ¿Mm? Bien. La obtención de plusvalía entonces es la meta de los capitalistas. En rigor, la acumulación de capital es acumulación de plusvalía. ¿Mm? Ustedes van a ver que hay todo un relato mitológico casi de los grandes emprendedores, ¿no? Que empezaron ahorrando. El ahorro es la base de la fortuna. Empezaron ahorrando con su trabajo, con su esfuerzo, y consiguieron un pequeño capital que invirtieron, y con eso, llevando una vida sacrificada de ahorro y de trabajo, construyeron un imperio, construyeron una fortuna. Y quiero decir, en muchos casos es probable que así sea, digo, un pequeño comerciante, pero en general los grandes capitalistas se sientan arriba de sus fortunas, que son producto ni más ni menos de la acumulación de trabajo, del valor de trabajo de los trabajadores, de trabajo no remunerado. Esa diferencia entre el valor de mercado de trabajo o el valor de cambio del trabajo que se refleja en el salario y el valor del trabajo concreto que se traslada a la mercancía, está dada porque el salario siempre va a estar deprimido. El salario nunca va a cubrir, nunca va a considerar la plusvalía, porque el trabajo, el salario, solo cubre las necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo del trabajador. Hay algo que Marx llama el ejército industrial de reserva, que no es ni más ni menos que la necesidad que tiene cada etapa histórica del capitalismo de tener un porcentaje elevado de la población sin trabajo. ¿Por qué? Porque al capital no le conviene lo que se llama el pleno empleo. A ver si alguien me dice, ¿por qué le conviene al capitalismo tener un porcentaje relativamente elevado de trabajadores sin trabajo? ¿Y para no pagar lo que corresponde? ¿Puede ser? ¿No pagar qué? Eso va a regular el salario. Exactamente. Exactamente. Si yo tengo un porcentaje, una proporción de los trabajadores que no trabajan, que mejor dicho, que están sin empleo, yo tengo una multitud de trabajadores que van a estar dispuestos a trabajar por un salario menor al que tienen los trabajadores que están trabajando ahora. Entonces, eso me sirve para mantener el valor del trabajo lo más ajustado posible a las condiciones materiales mínimas de existencia del trabajador.
Esto está incorporado en la lógica del capital, no es que el capitalista de por sí sea un malvado, perverso y como resultado en las sociedades capitalistas, esa fuerza de trabajo desocupada, ese ejército industrial de reserva, para Marx, tiene la función de mantener deprimido el salario. Porque el trabajador, frente al temor de quedarse sin empleo, va a aceptar, incluso va a ser la vista gorda, va a ser de cuenta, que la plusvalía no existe, porque tiene que sobrevivir. Entonces va a aceptar trabajar al mínimo, por el salario mínimo, básicamente. Va a aceptar trabajos por un salario por un salario mínimo, por un salario bajo. Entonces la función siempre es que el mercado de trabajo va a tender a tener deprimido el nivel de los salarios, lo cual está al servicio de acrecentar la plusvalía, porque si yo pago salarios depreciados, pero sigo incorporando, trasladando al valor de uso del trabajo concreto que se aplica a la producción de mercancías de las que es propietario el capitalista, se garantiza la reproducción del sitio, se garantiza la reproducción de este despojo constante, de este robo, porque para Marx no es otra cosa que un robo. El capitalista le roba al trabajador ese plusvalor, ese valor excedente. El valor de ese excedente de producción es excedente, ¿por qué? Porque si yo empecé con 20 y al final del proceso tengo mercancías por 25, ese excedente, que es fruto del trabajo, se lo apropia el capitalista. Acá una caricatura de Marx que dice: el fetichismo genera la ilusión de que el dinero, cuando está depositado en el banco, crece solo como si fuera una planta. En realidad, la fuente de crecimiento de ese capital, de ese dinero, es el trabajo explotado. Es el trabajo explotado. Yo tengo una cuenta en el Banco Río, a mí la universidad me paga el salario en el Banco Río. Por supuesto, los salarios de los docentes están muy deprimidos, como los de muchos otros trabajadores en nuestra sociedad. La semana pasada me puse a hacer el cálculo. Comparé de mi recibo de sueldo lo que a mí me pagaban desde el 2011 a la fecha en salario básico. Salario básico en función de mi categoría y mi dedicación. ¿Cuánto cobré del salario? ¿Cuál era mi salario básico en septiembre del 2011, en septiembre del 2015, cuando septiembre del 2015 ya termina el gobierno del kirchnerismo y empieza el gobierno del macrismo? En septiembre del 2019, es decir, a fines del gobierno de Macri, y en septiembre del 2021, es decir, en la actualidad. Del 2015 al 2021, el poder adquisitivo del salario de un docente universitario promedio cayó casi un 25%.
O sea, perdimos un 25% de poder adquisitivo respecto de la inflación. Ya fíjense que prácticamente estamos, y esto no es sé que muchos trabajadores están peor que muchos docentes universitarios. El grueso de esa pérdida salarial, dicho de otro modo, entre septiembre del 2015 y septiembre del 2019, los trabajadores de la educación universitaria perdimos casi el 22% de nuestro salario. Es decir, durante el gobierno de Macri perdimos casi el 22% del poder adquisitivo de nuestro salario. Esto viene a cuento de varias cosas. De más está decirles que en términos absolutamente egoístas, pero también en términos solidarios, porque soy consciente de que no es solamente mi situación, no voy a votar a Juntos por el Cambio en las próximas elecciones porque no quiero que mi salario se siga depreciando. Ni el de mis compañeros, ni el de muchos trabajadores. Pero la anécdota venía a otra cosa, a que con un salario de un trabajador no se acumula capital. Porque el salario del trabajador, en general, salvo honrosas excepciones, siempre va a estar, se va a consumir en la reproducción de las condiciones materiales de existencia. Un trabajador promedio dedica más de la mitad de su salario nada más que a comida. Entre un 50 y un 60% de su trabajo a comer. Entonces, Banco Río, Santander me manda mensajitos a veces para que se ponga a trabajar su dinero. Ponga a trabajar su dinero. Lo que no es otra cosa que entre en la timba financiera, ¿no? Si le queda un manguito, entre en la timba financiera. Compre dólares, un bonito de acá, un bonito de allá, acciones de acá, acciones de allá. Ahora, no hay ejemplo mayor del fetichismo de la mercancía y del dinero cuando un banco te dice ponga a trabajar su dinero. Es pensar que el dinero trabaja y el dinero no trabaja. El único capaz de generar valor y de generar trabajo, de generar valor es el trabajo. Si yo pongo $10 en una cajita, los dólares, no hay dólares macho y dólares hembra, que si los pongo en una cajita a los 9 meses me nace un dolarcito. O pesitos. El dinero no se reproduce a sí mismo. El dinero lo que encierra, el capital sobre todo, el capital, el dinero acumulado, o mejor dicho, el plusvalor extraído del trabajador y acumulado año tras año, encierra trabajo. El dinero que hay en el banco, el dinero que el capitalista tiene en acciones de una empresa, en bonos de deuda de un país soberano, en dólares en un paraíso fiscal, es trabajo humano no pagado. Es trabajo humano no pagado. Y aquí está el gran truco que devela Marx, el capitalismo, ¿no? El gran truco que devela el capitalismo. El origen del capital
De acá deviene, entre otras cosas, lo fabuloso, el enorme valor que tiene la teoría marxista, el trabajo intelectual de Marx, que es el haber llegado a estas conclusiones, ¿no? El dinero no trabaja, el dinero no produce más dinero. El dinero no produce más dinero, sino a través de la explotación del trabajo. Estamos con muy poquito tiempo. Yo les mostraba al principio algunas imágenes, acá les muestro otras. La primera que yo les describía se llama Sin pan y sin trabajo y es de Ernesto de la Cárcova, de 1894, época en la que se empiezan a organizar en Argentina los movimientos sindicales. La segunda es de Antonio Berni, se llama Manifestación, y es una manifestación de trabajadores, también en una época muy convulsionada de la Argentina, 1934, un poco para pensar, para que tratemos de hacer el trabajo intelectual de pensar quiénes son. Son inmigrantes, son rostros de inmigrantes. Hay ojos claros, pero también hay pieles morenas. Hay algunos que tal vez es descendiente de esclavos, hay otros que tal vez tienen raíces indígenas, hay polacos, hay italianos, que expresan sus rostros, expresan necesidad, reclaman condiciones dignas de trabajo, tienen sus ropas corroídas, sus barbas crecidas, la mirada puesta en el horizonte, en el futuro, reclaman algo tan sencillo como pan y trabajo. Hay un cartelito, una pancarta ahí en el fondo que se eleva entre la multitud. Buscan pan y trabajo. ¿Y a quién interpelan? Esa es la gran pregunta. Interpelan a sus patrones, pero también interpelan al Estado, que es el que tiene que garantizar sus derechos, el derecho al trabajo, al salario digno. El derecho a una jornada de trabajo de 8 horas, el derecho a un aguinaldo, el derecho a vacaciones, el derecho al descanso. La teoría de Marx entonces surge en un momento en el que hace eclosión la lucha de clases en el capitalismo, en el momento en el que los trabajadores empiezan a organizarse, empiezan a organizarse en partidos de trabajadores, en partidos proletarios, en partidos mediante el cual los trabajadores toman conciencia de su condición de explotados. Para Marx, la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, va a decir Marx en el Manifiesto Comunista, otro texto que hay de lectura obligatoria. En una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada a veces y en otras franca y abierta, lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes. Esta es parte de un mural, una ilustración, que se llama La historia de México,
en el cual este párrafo del manifiesto comunista es reproducido, Marx, mostrándole a los trabajadores y señalándoles el futuro, ¿no? Que el futuro está en la lucha por los derechos, el futuro está en la lucha por transformar la sociedad. En las anteriores épocas, va a seguir Marx en otro pasaje del manifiesto comunista, en las anteriores épocas históricas encontramos casi por todas partes una completa división de la sociedad en diversos estamentos. Una múltiple escala gradual de condiciones sociales. En la Roma antigua hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la Edad Media, señores, feudales, vasallos, maestros, oficiales y siervos. Y además, en casi todas estas clases encontramos gradaciones especiales. Pero va a decir, en cada etapa, en cada formación histórico-social, en cada modo de producción, hay dos clases que son clases fundamentales. Hay dos clases que son fundamentales. En el caso del capitalismo, son los burgueses o capitalistas y los trabajadores o proletarios. El gobierno del Estado moderno, va a decir Marx, recuerden esta superestructura jurídico-política, que está por sobre la base económica, el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía. Es lo que hace, en otras palabras, que la cancha siempre esté inclinada a favor del capital. La dominación económica, la dominación en la base económica, deviene también dominación política. Siempre el mismo gana el juego. El Barcelona siempre se queda con todo. Estado y clases sociales. La burguesía, va a decir Marx en el manifiesto comunista, por ser ya una clase y no simplemente un estamento, se halla obligada a organizarse en un plano nacional, y dar a su interés medio una forma general. Es decir, hace aparecer su interés de clase como si fuera el interés general de toda la sociedad. Mediante la emancipación de la propiedad privada con respecto a la comunidad, el Estado cobra una existencia especial junto a la sociedad civil y al margen de ella. Pero no es tampoco más que la forma de organización que se dan necesariamente los burgueses, tanto en lo interior como en lo exterior, para la mutua garantía de su propiedad y de sus intereses. Es decir, para reproducir el ciclo, para reproducir permanentemente el ciclo de exacción de la plusvalía. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Es importantísimo esto para entender. Sí, profe, está muy buena, explicado y bueno, para ir corriendo también el velo. Gracias. Es difícil de comprender, pero yo lo que traté de explicarles acá es básicamente el corazón de la teoría marxista. Su concepto de modo de producción nos permite, sumado al de la circulación ampliada y a la teoría del valor, estos tres elementos nos permiten ver, poner en descubierto el truco del capitalismo, el pase de ilusión que hace el capitalismo, ese ocultamiento que supone que la plusvalía, o que legitima de alguna manera
el hecho de que la plusvalía sea propiedad o sea apropiada por el y acumulada por el capitalista. ¿Mm? ¿Por qué el trabajador no puede acumular el producto de su trabajo? Porque se lo apropia el capitalista. ¿Mm? Bien. Yo quería terminar con esto, quería ver si llegábamos a hacer a tiempo a que las chicas del equipo 7 nos presentaran la película Germinal. Vamos a hacer lo siguiente. Germinal nos la van a presentar el martes que viene. Yo les pido disculpas, pero los tiempos que tenemos son así. Yo no quería pasar a analizar un poco la película Germinal sin terminar de dar estos conceptos. Sobre todo, fíjense, una de las cosas centrales que nos muestra la película Germinal es cómo vivían las clases proletarias, cómo viven hoy también las clases proletarias, pero más en esa época, siempre al límite de la existencia, ¿no? Siempre al límite de la reproducción, siempre al límite de la opresión. Vamos a hacer lo siguiente. El martes que viene nos presentan Germinal. El viernes que viene vamos con el grupo que tiene que presentar Ciudad de Dios, la película Ciudad de Dios, para ver un poco más cómo refleja el pensamiento de Durkheim, la idea de división del trabajo social, de solidaridad orgánica, la idea de anomia, la idea de anomia, la idea de sociedad como orden moral, ¿no? Y el viernes de la otra semana nos vamos a meter y vamos a terminar con la película Brasil. Así que preguntas, dudas, consultas, yo les pido disculpas, pero esto es muy dinámico. No, profe, ninguna pregunta. Profe, si para el viernes 26 va a ser la última película de Brasil, ¿para cuándo Exactamente, sería el parcial? viernes 26, a ver. Hoy es 12, hoy es viernes 12. El martes 16, Germinal. El viernes 19, si nos queda media hora al final de la clase, vamos con Ciudad de Dios. Si no, pasa para el martes. Y el viernes 26 vamos con Brasil. Si no llegamos el viernes 26, tendremos que pasarla para el martes 30. Pero espero. Uno hace los planes siempre solamente para tener la posibilidad de no cumplirlo, digamos, ¿no? Pero el plan lo que permite es medianamente ordenar las postergaciones, digamos. Ordenar las postergaciones, para eso planificamos. Pero sepan que más o menos para esas fechas, para el 26, a más tardar para el 30, van a presentar la película Brasil. Profe, una consulta, ¿y deberíamos relacionar la película con el texto que está asociado, no? Exactamente. Germinal, vamos a Brasil me analizar tocó a mí. fundamentalmente, en Germinal vamos a analizar fundamentalmente la idea de lucha de clases, la idea de plusvalía,
la idea los conceptos del salario, el valor de uso y el valor de cambio del trabajo del trabajador, ¿eh? La cuestión social, aquello que llamábamos, ¿se acuerdan? Como una de las tres grandes conjuntos de problemas del mundo moderno, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, que es la cuestión social. ¿Cómo se refleja la cuestión social en la película Germinal? ¿Cómo se refleja la lucha de clases? ¿Cómo se refleja la apropiación de plusvalía? Con Ciudad de Dios vamos a hacer lo mismo, pero con Durkheim, ¿eh? Esta idea de anomia, esta idea de la importancia de las leyes, de la sociedad como orden moral, ¿eh? Y del Estado como regulador de ese orden, ¿eh? Para Durkheim el Estado tiene que cumplir esa función que antes cumplía la religión, ¿eh? Como sostén de ese orden moral, de ese lazo que mantiene unidas a una sociedad. En Ciudad de Dios vamos a ver que hay dos sociedades completamente diferentes conviviendo una con otra. Cada una con sus reglas, con sus normas, o con su falta de reglas y su falta de normas, ¿eh? La solidaridad orgánica y la solidaridad mecánica aparecen muy claramente diferenciadas en los distintos ámbitos, en la favela y en la ciudad de Río de Janeiro. Y en Brasil nosotros vamos a ver básicamente la cuestión de la dominación, la cuestión de la legitimidad, pero también lo que tiene que ver con lo característico de la sociedad moderna para Max Weber, que es su concepto de dominación racional legal, ¿eh? Dominación racional legal, como él la llama, ¿eh? Con administración burocrática. Brasil, yo les recomiendo a todos que vean las tres películas, ¿eh? No solo los que tienen que exponer. Brasil es una excelente película, escrita, el guión está escrito con el pensamiento de Max Weber, porque muestra una sociedad distópica, no tanto, cuando uno ve la realidad actual, en la cual prima esa racionalidad. Hoy esa racionalidad podríamos decir que se traslada a las grandes bases de datos, al Big Data, a las grandes redes, a lo que llamamos la plataformización de la sociedad. Tal vez es en un extremo, lleva al extremo del algoritmo, de la precisión del algoritmo, la racionalidad, o la dominación racional legal. Max Weber tal vez nos haga preguntar a qué límites ha llegado la dominación racional legal hoy en día. Tal vez si podemos preguntarnos eso al ver esa película, habremos ganado unos puntitos en nuestros niveles de conciencia social, si es que alguno nos puede resultar interesante tomar la pastillita azul y no la pastillita roja como en la Matrix. Así que bueno, este es el itinerario que nos queda en las próximas clases. ¿Estamos? Si no hay más preguntas, les deseo Perfecto, profe, gracias. muy buen fin de semana. Disfruten de la vida. Adiós. Buen fin de profe. Buen fin de, gracias. Chao, profe.